Profe, ¿podría volver a explicar el de gasolina? Que no lo entendí bien. O sea, un motor normal de gasolina, ¿cierto? Es que hace el motor de gasolina en un carro, mueve un eje que se llama el cigüeñal, ¿cierto? Ese cigüeñal, por medio de unos engranajes, mueve las llantas. Si tiene la suficiente fuerza, vence la inercia y mueve el carro. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí yo ya no voy a mover un cigüeñal, el cigüeñal ya no va a mover unos piñones para mover unas llantas, sino que esa misma fuerza del cigüeñal la utilizo para que me haga girar los imanes, ¿ya? Entonces, al hacer girar los imanes alrededor de unas bobinas, yo logro generar corriente eléctrica y esa es la que yo utilizo, ¿ya? Entonces, un generador de esos de gasolina o una planta eléctrica de esas que se vende comercialmente a diésel, a usted se la venden y le dice, vea, eso es por 500 vatios. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? Vea, si usted la va a usar a 110 voltios, ¿cierto? Eso le va a dar casi 4 amperios por hora, ¿cierto? Échele gasolina todo el tiempo para que le mantenga esa cantidad de suministro de energía. Entonces, usted lo que está cambiando es un motor de gasolina para generar energía eléctrica. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces, es el motor de combustión interna, que es un generador eléctrico. Por ahí existe un mito, muchachos, que lo llaman fusión en frío o el motor de agua, ¿ya? En donde lograban mover dos piezas, o sea, dos imanes, ¿cierto? De manera infinita con un chorro de agua. Eso es verdad. O sea, físicamente ese motor existe, ese motor funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene la fuerza eléctrica para prender un televisor, un portátil, cargar un celular. Esa es la gran debilidad de ese motor, ¿cierto? Vamos. Entonces, ¿qué es lo que es bueno que ustedes aprendan? ¿Ya? Porque el día de mañana puede que ustedes en una empresa se queden sin energía y les toque comprar un generador eléctrico, ¿ya? O tengan una planta eléctrica, como por ejemplo la universidad tiene una planta eléctrica auxiliar. Cuando se va la energía en la universidad, nosotros tenemos una planta que queda detrás del bloque administrativo, en esa terracita que ustedes ven, ahí abajo queda una planta eléctrica que tiene la capacidad de con diésel generar la energía solo para el edificio administrativo, porque es muy costoso. O sea, usted tiene que comprar gasolina para producir energía eléctrica. ¿Por qué? Porque su televisor no funciona con gasolina, su radio no funciona con gasolina, su nevera no funciona con gasolina. Estamos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo otro? Son motores que tienen mucho desgaste por sus piezas metálicas, ¿ya? Entonces es común que se dañe, que se estropee, o por generar gran velocidad, entonces la calidad de la energía, mientras haya combustible es muy buena, pero apenas se vaya acabando el combustible, se vuelve un poquito ineficiente. ¿Listo? Entonces hay que aprender a controlar el motor, hay que generar un circuito eléctrico que me lo regule para que me dé frecuencia. Acuérdense que se los decía, todos los electrodomésticos o la mayoría de ellos que tengan un componente digital necesitan un referente, entonces utilizamos la frecuencia de 60 Hz, que es con la que giran eh, esas tres bobinas que ahorita veíamos. ¿Listo? Quemador de combustible o biomasa, entonces mírenlo acá. ¿Qué tenemos? Tenemos tenemos un horno, mírenlo acá, ¿cierto? ¿Con qué lo alimento? ¿Cierto? Mírenlo acá, esto es, tengo un repositorio de agua fría y miren que a medida que se caliente, ¿cierto? Sale un vapor, ese vapor mueve un motor, ese motor va al alternador donde convierto la energía mecánica en energía magnética, eléctrica, perdón, vuelvo y la llevo al transformador y recupero el agua, ¿cierto? Estas torres que ustedes ven acá, como las donde trabaja Homero Simpson, son diferentes a estas, ¿cierto? Los de combustible y los de biomasa tienen esta dificultad. Lo que yo quemo me genera material particulado o material contaminante, ¿cierto? Y
se pierde un porcentaje de agua. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al calentarse y evaporarse, y yo necesito que se enfríe, ¿cierto? Recupero agua, entonces necesito una fuente de agua cercana para compensar esa energía. Muchachos, esta forma de esta campana tiene una razón de ser. Es que a medida que el agua se va evaporando, pega con las paredes, se enfría y empieza a caer nuevamente en gotas de agua. Esa es la razón de ser de esta torre de refrigeración. Eso no son torres de contaminación, no. Mire la forma distinta de esta, que esta es ancha en la base y se estrecha en la punta, ¿cierto? Y es para tratar de evitar al máximo la salida de material particulado. Esas son las razones de ser de estas estructuras. Entonces, esto es un elemento de combustible fósil. Desventajas, pues si yo no tengo plata para comprar el combustible, como pasa en algunos municipios de Colombia, entonces lo que no tengo es energía eléctrica. ¿Ya? Estamos. Vamos entonces a ver este mismo principio, pero ya con el principio de funcionamiento de la energía nuclear. ¿Qué cambio? Cambio la fuente térmica, ya sea carbón, ya sea petróleo, ya sea gas, ¿cierto? Por una energía calórica, ¿cierto? O que convierte el agua en vapor a través de una fusión nuclear. ¿Qué es una fusión nuclear, muchachos? Yo cojo átomos de uranio y los bombardeo con electrones. ¿Qué dijimos que hacen los electrones cuando el núcleo no es capaz con ellos? Empiezan a rebotar y a moverse para un lado y el otro. Ese movimiento, y los dejo atrapados en una caja, ¿cierto? Que es lo que llamamos el reactor nuclear. Un reactor nuclear es meter uranio o meter plutonio, perdón, estimularlo con electrones, ya sea quitándole o metiéndole, y lo encierro en una caja. Entonces los electrones siempre se van a mover como locos, ¿ya? Ese moverse como locos genera un incremento de la temperatura. Tanto así que soy capaz de calentar el agua, de evaporarla a una gran velocidad, ¿cierto? Entonces, si tengo vapor y tengo velocidad, tengo presión y soy capaz de mover ese motor, y ese motor en el extremo tendrá unos imanes y esos imanes alrededor de esas bobinas lograrán inducir una energía eh, eléctrica. Ese mismo principio lo utilizan para otro tipo de cosas, como por ejemplo los submarinos nucleares. Es un submarino nuclear. Es que en vez de tener que echarle gasolina, tenerle que echar diésel, lo que tengo es un fusor eh, de, la, de la capacidad de empujar el submarino, absorbe agua del mar, la calienta, sale como con mucha fuerza ese vapor, y ese vapor mueve el submarino, es capaz de mover las poleas del submarino para que él se desplace. Entonces es lo mismo, aquí lo estoy utilizando para mover unos imanes, en el submarino lo estoy utilizando para mover unas poleas. La central nuclear tiene unas desventajas grandes, ¿cierto? Y es que es costoso adquirir el reactor nuclear, ¿cierto? Ya sea o por presión o por ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Hay unos que simplemente calientan el agua hasta evaporarla de manera directa, y otros es que la ponen a hervir, entonces yo tengo que encauzar el agua, ¿cierto? Eso que está hirviendo, tengo que encauzarlo para que cuando le eche otra cosa, el agua evapore más rápido. Un ejemplo bien sencillo, como cuando usted al aceite caliente, ¿cierto?, le echa agua. ¿Qué pasa con esas moléculas de agua cuando caen al aceite caliente? Explotan, pero después de que se enfrían, ¿en qué se convierten nuevamente? En agua. ¿Listo? Es muy eficiente. El país en el mundo que más energía nuclear tiene se llama Francia. Tiene aproximadamente 1.150 plantas de energía nuclear. Son pequeñas, son para pueblos. ¿Ya? Desventajas, unos procesos de construcción muy altos. Y si fallan, como pasó con el terremoto en Japón, afectan gravemente la salud del ecosistema.
Entonces hay que blindar el reactor porque tiene residuos radiactivos. ¿Ya? ¿Qué es radioactividad? Es esa energía que se libera cuando los átomos se están moviendo en, en esas moléculas de uranio o de plutonio enriquecido. ¿Listo? Las bobinas se mueven a punta de vapor, entonces tienen que ser bobinas que sean capaces de soportar la corrosión y que sean muy resistentes, porque yo no puedo estar bajando la bobina cada 2 o 3 veces al año. ¿Cierto? Y lo otro es que la energía no solamente la puedo utilizar para la parte eléctrica, sino que también me permite hacer uso de esa fuerza mecánica que tengo para hacer otro tipo de desplazamiento. Entonces, esto, muchachos, es un reactor nuclear, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo el núcleo del reactor, que son la parte donde se encuentran esas barras de uranio, ¿cierto? El combustible, que suele ser óxido de uranio, para que se reaccione y le genere ese movimiento de electrones desmesurados, ¿cierto? Entonces le meto energía, le meto agua, miren el ducto del agua acá, ¿cierto? Le meto agua, el agua se calienta a una gran fuerza y meto esa agua, ¿cierto? A que me mueva el eje en este pedacito. Y miren que aquí hay una nueva condensadora, o sea, el agua que yo metí fría, que se calentó y empujó estas turbinas, la recupero, ¿ya? ¿Qué diferencia hay de este con el otro que estábamos viendo? Que miren que el agua yo la meto todo el tiempo por una serpentina, ¿cierto? No hay tanques abiertos. Y obvio, necesito compensar el agua que se evapora por otros efectos de termodinámica. Pero la principal razón es que yo lo mantengo, todo el ducto de agua lo mantengo plenamente refrigerado, ¿ya? Entonces, tengo el sistema independiente de agua acá, enfriando el agua que está encerrada en este sistema. O sea, el agua que circula por acá no es la misma agua que circula en el reactor, como si pasaba en el anterior caso. Hasta aquí alguna pregunta de los generadores fósiles y nucleares. Profe, ¿qué hace que explote una central nuclear? Que fracase este juguete. Los que se vieron Chernobyl, ¿cierto? Los que les gustó la película de Chernobyl y todos conocen la tragedia de Chernobyl, ¿cierto? ¿Qué hace? Que esto se fracture, ¿ya? Esa energía que hay aquí almacenada, esto generalmente es en plomo y concreto reforzado en plomo, ¿ya? Vamos, mire, paredes de hormigón en acero, doble contención. Entonces, la energía que, si esto se fisura, la energía que esto libera empieza a contaminar hacia afuera. ¿Listo? ¿Quiénes son los primeros que absorben esas energías? Las células ricas en agua. ¿Ya? Una evidencia de eso, muchachos, son los microondas. Un microondas, miren que calentar algo en el microondas es muy diferente a calentarlo en un horno. Si usted calienta algo en un microondas, ¿cómo se pone generalmente? Blandito, ¿sí o no? Y si algo está muy seco, usted le echa agua y después lo mete al microondas. ¿Para qué? El microondas lo que hace es que con la fuerza que vibra el magnetrómetro que tiene el microondas, hace que vibren las moléculas de agua y cuando vibran liberan energía, o sea que se calientan. ¿Ya? Por eso usted no puede cocinar un huevo de manera directa en un microondas, porque es que está hecho el huevo casi con un 90% de agua. Entonces, cuando yo pongo toda esa energía a vibrar dentro del huevo, el cascarón no está hecho para soportar esa energía. El cascarón aquí, muchachos, es esto de hormigón. Entonces, si él no es capaz de soportar esa energía, la libero, entonces ya no solamente me calienta el agua, ¿cierto? Ya no solamente me la calienta, sino que ¿qué? Me calienta o me afecta con esa frecuencia o con esa energía lo que hay alrededor. Eso es lo que hace que se fracture. Y si usted
Si la fractura fue muy grande, entonces no simplemente se fuga la energía, sino que explota. Y después de que explota, todo esto que vemos acá como uranio frente al combustible se vuelva lo que hay alrededor. ¿Estamos? ¿Qué es el detalle? La sala de control donde trabaja Homero Simpson necesita estar muy al tanto de cómo se cuida la reacción entre qué tanta temperatura tiene el difusor versus la capacidad que tiene el reactor de absorber energía. Porque después de que ya la generé, ¿cierto? La transformo, o sea, vuelvo y le aumento, le disminuyo el voltaje para poder transmitir por corriente y la meto al sistema. Y esta torre de refrigeración no es sino eso, muchachos. Es agua, es un enfriador de agua nada más de manera mecánica. Listo. Esto es un generador eléctrico combinado. Perdón aquí que me salté la diapositiva. Listo. Entonces, ¿en qué consiste? Una turbina a gas y una a vapor. El gas natural se enciende al ingresar y hace girar los alambres, ahí me tragué una perdón, de la turbina a gas, generando gran energía. ¿Qué es lo que yo hago? Quizás yo no tenga la suficiente fuerza con el gas para hacer mover el eje a la velocidad que lo necesito. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo parte de esa energía también para calentar agua y para mover el eje y de una manera directa mover el eje, ¿cierto? De ambas turbinas para que me generen electricidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama eso? El ciclo de Rankine, o es en donde con la misma fuerza el quemador de gas trata de mover el eje, calienta una fuente de agua y ayuda a mover el eje. Eso es como por eso se llama ciclo combinado. Listo. Entonces mírenlo acá. ¿Ya? Yo tengo el generador eléctrico, ¿ya? Entro el gas natural, entra el gas, así como funciona el calentador de gas que todos tenemos en las duchas, en la casa. ¿Cierto? Hago pasar el agua, ese aire caliente, perdón, ¿cierto? Entonces caliento ese aire y hago que la turbina de agua entre el vapor. Entonces, ¿yo qué hago? Enriquezco el vapor con aire y hago que aumente la fuerza con la que mueve los ejes para que me genere ese, ese movimiento necesario. Listo. Vuelvo a lo mismo, tengo un generador, llevo a la subestación al transformador y transmito. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene? Pues miren, yo necesito dos estructuras diferentes, una en base al agua, otra en base al gas natural o como una especie de ventilador o de secador de cabello. ¿Listo? ¿Por qué se utiliza eso? Por lo que les estoy diciendo. Existen partes en donde no hay capacidad técnica ni de llevar gasolina, ni de llevar combustible. Entonces me toca idear esos dos elementos. O donde el aire caliente es muy bueno. Colombia, Ibagué, hay de estos sistemas y son muy eficientes. Y Europa lo encontró de una manera muy eficaz y es lo mismo que hemos venido haciendo, pero simplemente el combustible es biomasa, son desechos de procesos naturales, ya puede ser de manera orgánica, ¿cierto? Y puede ser basura, con una diferencia, no sirven los plásticos. Los plásticos le quitan potencia al incendio, a la fuerza de la llama. Se necesitan materiales orgánicos ricos en carbón que cuando yo los queme me liberen todo ese oxígeno y salga con mucha fuerza. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? Pues que es una estrategia y es convertir basura, quemar la basura, ¿ya? Y con la fuerza de esa basura empezar a transmitir energía mecánica para que mueva un eje. Es barato, es eficiente en el sentido que me ayuda a deshacerme de la basura y lo convierto en energía eléctrica
Pero acuérdense que es el mismo problema. Miren, muchachos, aprendan en algo. El negocio cada vez se convierte en que consumamos mayor cantidad de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo monto la capacidad para producir millones de vatios, o sea, gigavatios, ¿cierto? O megavatios, yo no puedo parar el sistema. Entonces, ¿qué obligo a la gente? A que compre energía o que compre electrodomésticos para consumir esa energía. No sé si ustedes alguna vez escucharon el problema que hubo con empresas públicas. Ustedes saben que empresas públicas tienen una especie de tarjeta de crédito, ¿cierto? Y sirve para comprar electrodomésticos en los centros, en las grandes superficies, en el Éxito, en Home Center, en varias partes. ¿Sabían eso o no? Entonces, hubo alguien que demandó empresas públicas y dijo que empresas públicas no podía estar subsidiando la compra de electrodomésticos, que porque ellos lo que hacían era generar energía y transmitirla. Y eso lo demandan ante la Superindustria y Comercio y Empresas Públicas gana bajo el argumento que yo les acabé de decir. Ellos, dada la razón de ser de que producían energía eléctrica, necesitaban que sus consumidores cada vez tuvieran mejores electrodomésticos de mejor calidad, de mejor capacidad, para que consumieran la energía eléctrica que ellos producían. Y con eso ganaron. Y a razón de esa ganancia, hoy empresas públicas financian cualquier tipo de electrodoméstico que se alimente o de energía eléctrica o de energía a gas. Para que entiendan, miren lo robusto que se vuelve este negocio. Aquí en Colombia han tratado de hacerlo de la biomasa. ¿Cuál es la dificultad? Que el sistema de recolección de basuras es un negocio aparte, lo tienen otras personas, ¿cierto? Y el flujo de basura aquí es muy sucio, la basura es muy contaminada, entonces aquí no segregamos bien cuáles son materias orgánicas, cuáles son plásticos, cuáles son desechos de construcción. Entonces, montar o implementar un sistema de biomasas aquí en Colombia nos obligaría a que primero tendríamos que seleccionar mejor la basura. Entonces, eso es un costo adicional que debería estar representado en el que genera la basura y no en el que la recoge y en el que la fuera a quemar. Listo. Los generadores eléctricos de biomasa pueden funcionar de manera distinta dependiendo del proceso, o sea, dependiendo de las condiciones, si estamos a mucha altura, si hay mucha humedad. Ese es el tipo de elementos que podemos hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el otro elemento? Yo le tengo que ayudar a la biomasa para que se queme, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer dos cosas. O la meto como si fuera una caldera común y corriente, un horno normal, ¿cierto? O si primero materializo esa biomasa, la condenso y la puedo fumigar, o sea, esparcir micropartículas para que la quema sea mucho más eficiente. ¿Ya? Entonces puedo mejorar o disminuir el calor. ¿Cuál sigue siendo el problema? Energía que yo genere, energía que tengo que buscar la forma de gastármela porque yo no tengo forma de almacenarla. Listo. Entonces, muchachos, esto más o menos es un quemador de biomasa. Tiene una especie de almacenamiento en donde yo tengo que hacer esa clasificación para escoger qué sí voy a quemar, ¿cierto? Dosifico y tengo que empujar esa biomasa, ¿cierto? Para que se queme. Estamos, miren, la biomasa viene por acá. ¿Y qué hace? Vuelve, muchachos, el mismo juego. Cojo agua, la meto a ese calor, ¿cierto? Estamos. La vuelvo y la paso ese vapor, lo meto al generador y vuelve, genero energía y el agua se enfría y vuelvo y alimento el sistema. ¿Cierto? ¿A qué estoy obligado con este sistema? Primero, como es biomasa, genera cenizas, lo que no genera el sistema de gas, lo que no genera el sistema de petróleo, lo que no genera el sistema de carbón. ¿Por qué? Las cenizas se van directamente en el humo, por eso esos humos son negros, son grises y son densos. En cambio, la biomasa sí me quedan unos residuos orgánicos.
¿Para qué me sirven esos residuos orgánicos? Me pueden servir para abono, me pueden servir para algunos alimentos para animales, pero igual me tengo que encargar de que el aire no salga contaminado, porque al ser esto materia orgánica, esto es muy rico en eh, gases que generan mucho olor, ¿ya? ¿Saben a qué olería más o menos un sistema de biomasas? A cómo huele los tanques de purificación que hay allá en Aguas Claras en Bello o aquí en San Fernando, ¿cierto? ¿Cómo lo mitigan un poquito? Quemándolo. Pero a la hora de la verdad hay partículas que no se dejan quemar ni se dejan afectar por la generación. Entonces, muchachos, estos son los sistemas más comunes, los que mecánicamente convierten la rotación de imanes o de bobinas en, en energía eléctrica, ¿cierto? Vámonos a lo que está hoy de tendencia o a lo que es moda. Listo. Entonces, ¿cuál es la moda ahora? Las energías limpias, ¿cierto? O las green energy. Están identificadas poblacionalmente en dos grupos, que son o los molinos de viento o los muy ya conocidos paneles solares. Entonces, ¿cómo o por qué se llaman energías limpias? ¿Cierto? Que a la hora de la verdad, todas tienen un impacto ambiental, gustenos o no nos guste. Limpias en el sentido de que como no necesitan generar combustión, como no necesitan generar cambios bruscos de temperatura, entonces no son dañinas con el medio ambiente. Pero miren, por ejemplo, poner un campo eólico obligaría a que ya no haya naves, pajaritos volando por ahí, lo coge un ventilador de esos de cada aspa de un molino de viento puede medir casi 3 metros, 5 metros aproximadamente, ¿cierto? Entonces, si utilizan ese concepto de granjas, entonces por ahí no pueden volar pajaritos por donde antes paraban, por ahí están ubicados en un campo físico, en el piso, entonces esas superficies, ahí ya no va a crecer naturaleza, ahí ya no va a generar el desempeño natural del terreno, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen de energías limpias, entonces siempre vamos a hablar de dos, las eólicas principalmente y las energías solares, las de paneles solares. Entonces, ¿cómo se obtienen, hombre? Lo que yo hago es un sistema mecánico estimulado por el viento que es capaz de mover un eje para que genere energía eléctrica moviendo un imán. Entonces, ese sistema no sirve en toda parte. Si ustedes ven el clima hoy aquí en Medellín, acá ventea muchas veces o pocas veces. Ustedes, por ejemplo, nosotros tuvimos en la universidad unos modelos de estas eólicas en la cafetería, en la parte de abajo donde están los parasoles y en el último piso, en el bloque 8. Y nunca llegamos a obtener la energía suficiente para que nos prendiera una bombilla LED. Imaginen cómo es de desagradecido. ¿Ya? Entonces, eso aquí está sometido. Hombre, ¿para qué vas a usar la energía? ¿Cierto? Si es para uso doméstico, si es para uso empresarial, si es para uso de infraestructura urbana, que es como iluminar vías y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Quién es el mayor productor de energía eólica del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos tiene grandes áreas cubiertas de estos molinos, en donde allá hay fuertes corrientes de aire. Pues mire que todos lo conocemos, son famosos por los tornados, son famosos por los huracanes, entonces hay una muy buena oportunidad. Le sigue Alemania, la China y la India. Y por último España, que tiene granjas, Iberdrola, que es uno de los operadores de energéticos de España, ha logrado desarrollar un modelo que sería muy pertinente para las montañas de Antioquia. ¿Cuál es el problema acá? La seguridad y la imprudencia de la gente, ¿cierto? La energía eólica, por ejemplo, abastece en España 12 millones de hogares, lo que equivale casi al 18% del territorio. ¿Por qué? Porque allá tampoco hay agua.
la ventaja que tiene Colombia, la ventaja que tiene Antioquia, es que Antioquia tiene, no hay pueblo en Antioquia que no tenga cascada, no hay pueblo en Antioquia que no tenga un charco para irse a bañar la gente. Lo tiene Envigado, no nos hemos ido, ¿cierto? Esa dificultad que ellos tienen, aprendieron a resolverlos de otra manera. Entonces, ¿cómo es el concepto, muchachos, de la energía eólica? Háganlo acá. Tengo entonces una torre alta, generalmente es hasta de 15 metros. Tengo unas aspas, que cada una puede tener una envergadura entre 3 metros y hasta 5 metros, ¿cierto? La torre tiene que ser muy firme para que me sostenga eso, ¿cierto? Tiene que estar muy bien compensada para que cualquier brisita genere cualquier tipo de movimiento, ¿cierto? Entonces convierto un movimiento ancho en un movimiento estrecho. Entonces, ¿qué significa eso? En que logro una velocidad alta, por eso se llama multiplicador, logro mover el eje en ese transformador, ¿cierto? Y saco la energía hacia un armario de red eléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logro yo mucha energía eléctrica? Con muchos juguetes de estos. ¿Cuántos? Pues va a depender del área física donde usted pueda ponerlos, va a depender de la capacidad que usted tenga de reubicar el sistema lo suficientemente cerca para que no se pierda la energía en el transporte. ¿Ya? Es bien difícil de lograr como para que usted la desperdicie en el sistema de transporte. Entonces, al no poder tenerla cerquita de las ciudades, me obliga a que este tipo de sistemas funcionen más, por ejemplo, en sistemas montañosos, para pequeños pueblos y todo ese tipo de cosas. O a que yo la almacene en baterías, ¿cierto? Y se la suministre al sistema general como una ganancia adicional. ¿Hasta hay alguna pregunta de la energía eólica? No. Legalmente en Colombia, si usted le da la gana, puede comprar una torre, ¿cierto? El problema no es que usted la compre, el problema es si se la dejan poner, ¿ya? Si usted tiene una terraza en su casa o tiene un lote, un solar en su casa y quiere poner esto, entonces le piden la licencia ambiental primero, porque donde usted la esté colocando no le va a hacer daño a ningún animalito ni a ningún ser vivo. Segundo, tiene que garantizar que por allá haya tanto viento que esa solita, por lo menos, le prenda así sea la nevera, que no es tan fácil. ¿Listo? Entonces, este es el modelo que conocemos como una granja eólica, ¿cierto? No hay un solo sistema, miren, va en paralelo, los tengo que juntar unos con otros. ¿Para qué? Para ir acumulando la energía, ¿cierto? Apenas la logre acumular, ¿cierto? Ya le hago transferencia al sistema residencial. Cada uno de estos transformadores a una potencia distinta. Mire que aquí hay otros más pequeños que hace parte del concepto de red de distribución. Listo. Entonces, aquí en Colombia hay dos campus. Hay uno en La Guajira, que es de pertenencia a empresas públicas. ¿Y cuál es más efectiva? ¿Respecto a cuál? Hola, profe, ¿cuál es la más efectiva? O sea, sí, esta o la solar. La de panelería solar. ¿Por qué? Porque es que esta depende de un fenómeno natural que es el viento. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, quiero poner un panel solar, ¿es más efectivo yo poner un panel solar o poner uno de estos? Total, completamente. Es que una sola torre de estas puede valer más o menos $3 millones. ¿Cierto? Y mira que por eso ser tan grande, pues usted, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer en la casa de nosotros, entonces usted su casa dispone del techo, usted el techo lo puede forrar en paneles solares siempre y cuando el peso de los paneles solares no le tumbe el techo. Pero si usted va a poner una torre de estas, ¿cierto? Mire que usted ya ganó 15 metros de altura. Usted ya tiene que pedir permiso al municipio
para que le deje colocar visualícenlos más o menos. Un piso de construcción son 3 metros. Entonces usted tiene más o menos 5 pisos de altura para poder generar energía eléctrica. Y fuera de eso tendrá que estar a la expensa de que el sistema le garantice que haya flujo de viento. Porque si no hay flujo de viento, estamos ya embalados porque no hay quien la mueva. Ni siquiera usted con la mano. ¿Ya? La Universidad Bolivariana hace 5 años patentó unas aspas similares a como caen las semillas de cerillos. Eran unas que se encrespan, ¿cierto? Y eran verticales, y muy bacanas, muy eficientes. ¿Qué sucedió? Que el viento que pasa por una de estas, miren, les muestro algo bien particular. El viento que fluye por esta le ayuda a esta. ¿Sí me entiende? El viento sigue de largo a través de las aspas. Entonces, el viento me va a ayudar a empujar 1, 2 o 3 o hasta 15, ¿cierto? Pero si el viento, si la corriente fuera vertical, perdón. Si la corriente fuera vertical, yo ¿a quién le empujo agua para acá? Si esto se mueve, yo le pego al viento aquí, ¿cierto? La tengo que mover. Pero si el viento se mueve hacia arriba, ¿yo qué puedo hacer? Nada. O sea, si el viento va paralelo acá, o sea, le pega esto, yo la giro. Pero si el viento va de para arriba, yo no tengo capacidad de generar el movimiento. Mientras que, como lo vamos a ver ya enseguida, los paneles solares, incluso con un día nublado como el de hoy, no tendría problema para usar la energía. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver. La energía solar, es más, ni siquiera se llama energía solar, se llama energía fotovoltaica. ¿Y en qué consiste? En que el espectro de luz visible, la luz que llega, le pega, ¿cierto?, a una celda. ¿De qué está hecha esa celda? Esa celda tiene unos componentes químicos que cuando ven la luz del sol o cuando reciben la luz del sol, hace que se muevan electrones, ¿cierto? Y yo no dejo que esos electrones se muevan para donde les dé la gana, sino que los canalizo. Y al yo canalizar electrones y hacerlos que se muevan todos en un mismo sentido, que estoy generando una corriente. Si tengo una corriente eléctrica, tengo un voltaje por la ley de Ohm. Es que lo que yo empiezo a hacer, empiezo a medir qué tanta fuerza es capaz de generarme cada panel solar en corriente, sumo varios paneles solares y ahí lo que gano es aproximadamente capacidad de carga o diferencia de potencial. En estos momentos yo creería, pues ya no les tocó a ustedes o quizás dentro de un año podamos hacerlo, si esto cambia, los invitaría. El municipio de Envigado, con su empresa Enviaseo, acaba de implementar un sistema de 10 kVA, de 10 kilovoltiamperios. Solo generar esos 10 kVA implicó una inversión de 50 millones de pesos. Y no le alcanza sino para lo que son la iluminación de las zonas comunes, los bancos de baterías de UPS, ¿cierto? Y en algunos escenarios para algunos computadores portátiles. Pero ahí no le sirve una impresora de alto rendimiento porque todavía no tiene la suficiente fuerza. ¿Qué ventaja tiene? Que esta energía se genera directamente en DC. ¿Ya? No la tengo que transformar de AC, o sea que me estoy ahorrando el transformador, pero estoy obligado a tener un banco de baterías. Al yo tener un banco de baterías, ¿cierto?, es un costo adicional. Entonces miren, por ejemplo, esto. Entonces, los rayos del sol le pegan a los paneles, ¿ya? Le pegan acá a estas superficies. Cada celdita de esas tiene esos elementos químicos que cuando reciben la fuerza del sol hacen que se muevan los electrones. Los conduzco entonces a un inverter. ¿Qué es un inverter, muchachos? Es hacer lo contrario que hizo el panel. Yo aquí hago que se muevan electrones, aquí hago que se almacenen. Listo.
Apenas los tengo almacenados, ya los puedo meter a un sistema de distribución, ya sea o para consumo local o para yo pegarme a la red eléctrica tradicional. En estos momentos no hay un dispositivo o un elemento que sea 100% funcional. El papá de los pollitos de esto a nivel mundial es Tesla. ¿Lo han escuchado? Una empresa que desarrolla los mejores carros eléctricos, ¿cierto? Ellos ya tienen un juguete que se llama el Powerwall. Es un banco de batería que usted pegaría en la pared de 500 kVA, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan fácil, muchachos. Ustedes necesitan área física para poner los paneles solares. Mire que, por ejemplo, uno va a España y en un parque de diversiones, por un lado le cobran el parqueado, el parqueo con techo o sin techo. Y la diferencia es de 1 euro a 3 euros. Y si usted se mete al de 3 euros, resulta que el techo, adivinen qué es, puros paneles solares. Ellos están librando eso por 2 veces. La granja solar más grande que tiene Colombia pertenece a Ecopetrol. Está ubicada en el municipio de Boyacá y los Santanderes, es intermedio. Es una gran granja de paneles solares, ¿cierto? Desventajas, que producir energía solar al principio es muy costoso. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprar todo esto junto. Estos 3 cosas, yo los tengo que comprar al mismo tiempo, ¿ya? Entonces es muy costosa esa inversión inicial. Y lo otro es que el inverter o el banco de baterías, lo tengo que cambiar aproximadamente cada 8 o 10 años. Miren esta mala noticia, si estaban antojados en comprar un carro eléctrico. Si yo compro un carro eléctrico como el Twist de Renault o el Wick de Renault, vale 104 millones de pesos, ¿cierto? Ahí está representado el IVA, entonces quitémosle un 19%. ¿Estamos? Entonces, póngale que valga 80. De esos 80 millones de pesos, muchachos, dentro de 8 años, yo tengo que comprar otra vez la batería que vale 40 millones. ¿Y para qué sirve esa batería después? Para nada. Entonces, en teoría, mi batería o mi carro, yo lo debo vender cuando tenga entre 5 y 6 años. ¿Para qué? Para tratar de recuperar una parte de la plata y no tener que comprar la batería. Porque el que compra el carro es responsable del uso final de la batería. Y en estos momentos, a los únicos que les sirve ese tipo de baterías hoy día es a los operadores de telefonía celular, porque esa batería le sirve de respaldo para esas antenas que quedan en el monte en medio de la nada. De resto no sirven para nada más porque ya perdieron la capacidad de generar energía eléctrica de fuerza. ¿Alguna duda, alguna pregunta frente a este tipo de tecnología? O sea que solo lo que necesita es luz. Solo necesita energía solar. No tiene, o sea, lo ideal es que sea al 100%, ¿cierto? Mientras más soleado el día, más se activan estas fotoceldas y más electrones mueven. ¿Qué pasa? Que esos paneles solares tienen una vida útil y fuera de eso hay que estarlos acompañando con un mantenimiento. Hay que estarlo lavando, no se le puede dejar engrasar la superficie del panel porque entonces pierde capacidad de que el sol le pegue de una mejor forma. Si hablan de sistemas inteligentes o sistemas girasoles, y es que haga que el panel se vaya moviendo conforme sale el día. ¿Ya? Ustedes vieron hace 2 semanas en la universidad que hubo una serie de paneles allá en la plazoleta central. ¿Sí se acuerdan? No tuvieron la oportunidad de verlos. Sí, sí. Entonces ustedes Ahí vieron los vimos. que los paneles no eran de frente al sol, sino de lado. ¿Y era por qué? Porque en la universidad el sol sale de la montaña al lado, viendo la portería desde adentro mirando hacia tenis, el sol sale del lado izquierdo y se oculta por el lado derecho. Entonces, poner los paneles mirando hacia tenis garantizaba que el arco de sol le pegara durante la mayor cantidad de tiempo
al panel solar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que el panel estuviera perpendicularmente activo frente al movimiento del sol. Entonces hay que hacer más plata porque usted tiene que montar un sistema mecánico que se esté moviendo como lo hacen los girasoles. Entonces eso genera costos. Entonces para terminar, muchachos, vamos a ver esto, que es una matriz de costos en donde usted va a tener en cuenta cuánto le vale generar energía eléctrica, ¿cierto? Dependiendo de qué necesito yo para montar eso, ¿cierto? La energía, la hidroeléctrica es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque es un recurso natural que después de que yo lo represe, no se pierde. ¿Cierto? Ya vieron las nuevas dinámicas ambientales que hay. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay un costo que es mientras se está adecuando esa nueva transformación del ecosistema. Y voy a defender de buena manera empresas públicas. ¿Cuál es el principal recurso que necesito una hidroeléctrica? Agua. Agua. ¿Quién es el único que hace agua? Pues, como allí, el planeta o qué. La naturaleza. Ah, sí, ¿Cierto? la naturaleza. Entonces, ¿a qué está obligado empresas públicas? A mantener bosques. ¿Para qué? Para que se encarguen de qué? De que nunca falte el agua. Ah, sí. Y siempre ven esa dinámica, muchachos. O sea, créanme que la reforestación que está haciendo empresas públicas alrededor de Hidroituango y de donde nace el río Cauca y donde nace el río Medellín, porque el río Medellín desemboca en el río Cauca, empresas públicas tienen la plata del mundo cuidando bosques. El mejor programa de guardabosques, ¿para qué? Para que generen agua, ¿cierto? Y esa agua alimente las represas. Los que han tenido la oportunidad de ir a pescar a Belmira o conocer el embalse de Belmira, ¿cierto? El agua que hay en Belmira, esa agua se genera por páramos. Empresas públicas pagan familias para que cuiden el páramo. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que siempre haya agua para el embalse de Belmira, que es el agua que baja al Parque de las Aguas. Al frente del Parque de las Aguas queda la Tasajera, que es una generadora eléctrica, ¿cierto? Y parte de esa agua sale, ustedes han visto los tubos de Manrique, los famosos tubos grises que suben por toda la mitad de Manrique. No. Sí, señor. ¿Y saben de qué tubos les estoy hablando? Yo Sí, no los he señor. visto. Cuando uno va por el metro y mira Manrique, por toda la mitad de Manrique suben dos tubos grises grandes hasta el alto de la montaña. O baja pues, o sea, hay dos tubos vistos ahí pegados en la montaña. Eso sí, el agua que baja de Belmira, desde la montaña de Belmira, arriba del Alto de San Félix, baja por Tasajera y genera electricidad. Y sigue por esos tubos y sube hasta el tanque de Manrique. O sea, el agua por allá, muchachos, no baja, sube. El agua por esos tubos sube. Y sube con tanta fuerza que arriba en Manrique, en el alto, donde queda el tanque, esa agua es para tomar, eso es agua potable para tomar. Llega con tanta fuerza que ahí hay otro generador de energía pequeñito. Eso es los que llaman los generadores de energía por decantación. Entonces, la misma agua con la fuerza que bajo de la montaña es capaz de subirse al frente, a la montaña del frente, llegar con tanta fuerza que es capaz de generar otra vez energía, llenar el tanque de agua, ¿cierto? Mantener activos los purificadores y alimentar de agua potable en todo ese sector. ¿Listo? El único daño que tiene es agredir una zona para inundarla. El resto de ahí en adelante no hay ningún otro problema y tiene esa responsabilidad socioambiental de mantener las fuentes hídricas para que no se sequen. ¿Quién es el otro que sigue? ¿Qué ventajas tienen? Las termales, el más eficiente de todos, ahorita la compañera lo preguntaba, más ideal de todos es la energía nuclear, lo que pasa es que es muy costosa, pero es muy eficiente y muy segura, ¿cierto? El reactor nuclear de Japón no lo dañó la fuente, ¿cierto? ¿Lo dañó qué? Un terremoto, que lastimosamente no estaban, de los 5 reactores solamente hubo uno que falló sí,
Entonces, en ese orden de ideas, tener la capacidad de usted generar energía nuclear es muy rentable. ¿Quién lo iba a hacer aquí en Sudamérica? Brasil, y lo iba a hacer Chávez con los chinos. ¿Qué le pasó a Chávez? Que se le volteó la torta y se le vino medio mundo encima y no le dejaron hacer la termonuclear, porque ¿quiénes compran energía? La energía que produce Colombia, muchachos, llega a Perú, Ecuador, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, hasta el sur de México. Imagínense lo rentable que es. Y el negocio es tan complejo. Ustedes vieron, Empresas Públicas acabó de comprar parte de Telecaribe, de Electricaribe, porque Empresas Públicas, cuando el Hidroituango empiece a funcionar, tiene energía para venderle incluso al sur de Texas. Si lo que les está diciendo todo este rato es que generar energía es tener la fuerza para empujar electrones a través de fuerza mecánica, esas plantas de energía que estamos construyendo son capaces de empujar electrones físicamente desde Ituango hasta dónde, hasta el sur de Estados Unidos, para que dimensionen la fuerza que eso tiene. El otro, los eólicos, sí, son muy buenos, los solares son muy buenos, pero son tecnologías muy jóvenes, llevan 20, 30 años en el mercado de manera comercial, ¿cierto? Escalado frente a los sistemas hidráulicos y térmicos, aporrean mucho, no son tan eficientes. Entonces, para terminar, miren esta tablita para que ustedes la consulten. Esta presentación yo se las cuelgo en la página en interactiva. Entonces, aquí vemos cuáles son los costos de inversión, que es esta primera columna, ¿cierto? Los costos de inversión tenemos acá. Ay, perdón. Listo. La energía nuclear es muy alta. El costo fijo de explotación, después de que yo invierta, es muy rentable, que es lo que les explicaba frente a las hidráulicas, ¿cierto? El costo de generación es muy bajo. Después de que yo tenga estable el sistema, ¿cierto? Es muy poquito lo que yo tengo que estarle ajustando o renovando, ¿cierto? Mientras no pasa así con las de energía fósil. Miren que son las de biomasa y las de fósil, se me vuelve muy complicado en términos de manutención. Y la eólica y la fotovoltaica son a largo plazo de muy poco mantenimiento. Listo. Vamos a ver entonces esta de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito 8.000 horas al año, ¿cierto? Para poder generar energía en una planta nuclear. ¿Ya? En una hidroeléctrica necesito 1.500. ¿Ya? En las fósiles y las de biomasa necesito 32.000 horas. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que yo durante un año me voy a gastar 32.000 horas con personas o en procesos, garantizando que no se apague el horno, ¿cierto? Que no falte el agua, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso lo hace un poquito, perdón, un poquito no, costoso producir energía en esas condiciones. En cuanto a la eólica y la fotovoltaica, ¿cierto? Yo necesito que en todo el año mínimo me tenga que gastar 2.000 horas aproximadamente en cuestiones de mantenimiento, de estar limpiando la panelería, de quitarle suciedades y ese tipo de cosas. Las técnicas, entonces, son las tecnologías que se utilizan, ¿cierto? Todas son altas, esto no es charlando, es un negocio muy rentable. El abastecimiento, entonces, pese a que la nuclear se necesita una fuente de materiales radiactivos altos, después de que los consoliden, son muy estables, ¿cierto? No son flexibles. ¿Qué quiere decir flexible? Que se pueda poner en cualquier parte o adecuar en cualquier parte. No lo es, ¿cierto? Las hidráulicas, el abastecimiento, después de que usted garantice
la regulable, que es la del embalse tradicional que conocemos. El abastecimiento, usted se tiene que encargar de que haya capacidad para el embalse. En la hidráulica fluyente, la que les explicaba, es poner la bobina que simplemente el flujo del río la mueva, que es lo que se hizo el anterior gobernador Luis Pérez García. Montó 5 hidroeléctricas de este tipo. Entonces montó una en Alejandría, montó una por allá por Dabeiba, y miren lo que pasó, muchachos. Tenía muy buena fuente para producir energía eléctrica, pero resulta que los pueblitos donde quedaron no se la gastaban, ¿cierto? Y entonces sacar el exceso de energía eléctrica que hay allá para traerlo y pegarlo al Sistema Nacional de Energía queda muy costoso. Entonces usted hace una muy buena gestión para el pueblito, pero allá no se gastaron toda esa energía, entonces se está perdiendo. Y lo que les he dicho todo este rato, si no se la gasta toda, no la puedes prender. Entonces ahí miren qué pasó. Están apagadas. Esas fuentes de muchas de esas hidroeléctricas están apagadas. Las de fósil y biomasa, el abastecimiento es alto. Yo tengo que tener quien me surta geopolíticamente de carbón o de gas, o en su defecto de biomasa, la capacidad de generar residuos para alimentarlo. Todos ustedes han escuchado el tiro de lo que hay arriba en el Cerrejón, ¿cierto? Las minas de carbón del Cerrejón. Todo ese carbón lo compra casi que en un 80% Alemania, Bélgica, porque ellos tienen muchos sistemas de energía basados en esta manera de generarla, ¿cierto? El ciclo combinado es alto porque entonces usted necesita gas y necesita combustible, y necesita fuentes de calor para producir eso. El de eólico, el abastecimiento es bajo a corto plazo porque si no hay viento, ¿cierto? Es malo, pero si hay mucho viento también es malo porque entonces le tumba la torre. Y la fotovoltaica sí es la más baja de todas, pues porque el sol nunca va a faltar. Los invito a que vean un video que hay de Elon Musk, si quieren se los comparto por interactiva, en donde él demuestra en un punto en América, en Norteamérica, si todos lo llenaran de panelerías solares, abastecería todo el mundo sin agredir con tanta tecnología, con embalses o todo este tipo de cosas, ¿cierto? Es lo que el tipo nunca dice en el video, lo costoso que sería montar esa cantidad de celdas solares y esos bancos de almacenamiento solar, por una muy sencilla razón, porque él es el que los vende, ¿cierto? Entonces vende una idea muy bacana de que la energía solar es muy buena, ¿cierto? Hoy en día, si yo monto un sistema de energía solar y no me gasto en la energía solar, que la puedo vender a empresas públicas, ¿cierto? ¿Qué me dice empresas públicas? Para que ustedes entiendan el negocio, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y es que yo le compro hasta el 30% de lo que usted se gaste. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo generar mucha, pero estoy obligado a gastarme ¿qué? El 70% de esa energía que yo estoy generando. ¿Ya? Y si no, la tengo que vender a empresas públicas y empresas públicas me compra hasta el 30% de lo que yo me gaste. Entonces, si genero más de esa energía, la tengo que regalar al sistema eléctrico nacional. ¿Listo? Flexibilidad. Mire que la eólica y la fotovoltaica no son flexibles. Donde las instale o como las instale me toca aguantarme ese varillazo. La flexibilidad de la nuclear es baja, ¿cierto? La más flexible, ¿cuál es? Las hidráulicas. Yo después de que identifique dónde puedo encharcar el agua, monto la pared que quiera y como quiera. Y acá las emisiones, que aquí es donde se salva la ingeniería hidráulica. La nuclear no emite emisiones, no contamina, pero si se fractura el núcleo, si se afecta el generador, se vuelve complejo, ¿cierto? Las de fósil y biomasa y el combinado generan altas condiciones contaminantes, ¿cierto? Mucho monóxido de carbono, óxido nitroso.
entonces no son tan favorables. Y la eólica y la voltaica efectivamente no generan emisiones, ¿cierto? Pero recuerden que están castigadas por, por la capacidad de operación. Entonces, muchachos, este es el tema de lo que compete a los sistemas de generación de energía. Eh, si quieren, el día viernes a las 12 del día montamos una nueva sesión de clase en donde les voy a resolver dudas para el parcial que se los estaré entregando el lunes para que tengan una semana para hacerlo, ¿cierto? Me lo van a enviar por interactiva. Y también el viernes les estaré explicando cómo funcionamos o cómo vamos adelantando parte de los laboratorios con la parte de la simulación de los laboratorios, para que ustedes vean cómo se hacen los montajes, cómo se modulan los montajes que haríamos en el laboratorio 1, 2 y 3, cómo van a medir y cómo van a levantar los informes. ¿Para qué? Para que si con buena suerte para finales del semestre ya podemos ir al laboratorio, entonces esas últimas semanas simplemente nos la vamos a gastar validando esos montajes de laboratorio. Hasta aquí, muchachos, entonces es esta sesión de clase. Escucho sus inquietudes, las dudas que quieran o me escriben por interactiva. Quedo atento, muchachos, los escucho. Profe, Profe, Ok, habla tú si quieres. bueno, disculpe. Profe, una pregunta. ¿El parcial va a ser, o sea, cómo va a ser el funcionamiento del parcial? Que veo que se nos El, va a dar una semana. el parcial es un formulario. Tiene una Ujú, parte conceptual, ¿cierto? sí. Y una parte práctica. ¿Cuál es una parte práctica? Un análisis de circuitos, depende de lo que le toque a cada uno, que sea por mallas o por nodos, ¿cierto? Y el otro es una simplificación de circuitos. Eso básicamente es el parcial. Ok, gracias. ¿Listo? Vale. Profe, una pregunta. Con respecto a lo del laboratorio que hicimos de medir las resistencias, eso, como por ejemplo muchas personas tienen como la parte que es como de los colores, pero no la parte pues De completa los circuitos. es exacto, de medir con un multímetro, entonces se lo entregamos o cómo hacemos. No, por ahora no. La idea era que por lo menos ya deben tener adelantada la parte de los códigos de colores, es mirar el valor nominal de esa resistencia, ¿cierto? Vamos, ¿qué nos quedaría faltando? La parte práctica de validar con el multímetro y sacar el porcentaje de error. Vamos. Correcto. Entonces, por ahora no lo retenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer el viernes? El viernes les voy a mostrar por acá mismo si las dudas de los laboratorios o para el parcial tienen dudas, entonces primero hacemos lo del parcial y dejamos para una sesión de clase la próxima semana o después de Semana Santa. Vamos a hacer con el cocodrilo o el simuladorcito que yo les mandé. Vamos a montar los dos circuitos, del laboratorio 1 y del laboratorio 3, que son la, eh, la simplificación de circuitos, que son las que tienen los 4 switches, que lo vamos a montar en Cocodrile. Ustedes lo van a verificar en el montaje versus los cálculos que ustedes hagan. Y el tercer laboratorio, que sería el de análisis por mallas de ese tercer ejercicio. Entonces también vamos a montar ese mismo circuito, lo vamos a montar en Cocodrilo. Y ustedes, como en el Cocodrilo, ustedes sí me pueden mandar los montajes que hagan, entonces eso se lo recibo como parte de ese laboratorio práctico. ¿Les parece? Y disculpe, ¿cuándo sería eso? Disculpe. No, dependiendo de cómo cuadremos el viernes, dependiendo de las dudas que tengan del parcial, y lo estaríamos haciendo este viernes en 8, esa sesión de laboratorio con el cocodrilo por acá. Ok. Listo. Muchachos, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, tengo una última pregunta. ¿Y el parcial va a ser con intentos o va a ser algo que nos va a mandar a todos y lo resolvemos y se lo mandamos de vuelta?
¿Cómo que con intento? Por ejemplo, que en interactiva nos metamos en una parte y tenemos como 2 horas para hacer algo y después de las 2 horas se cierra y ya no lo podemos volver a hacer. No, yo a cada uno le mando formulario. Ah, ok, ok, Listo. ok. Me lo resuelven por ahí. Listo. Excelente. Bueno, muchachos. Entonces, una feliz tarde. Manéjense bien, no salgan mucho a la calle para que no los encanen, ¿cierto? Y que tengan un feliz Igualmente, día. igualmente, profe. Listo. Se cuida, muchachos. Muchas gracias por asistir. A usted, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.